Bueno, muchas gracias Laura, Alberto, más allá de que, bueno, son amigos, son expertos en el tema y la verdad que creo que disfrutamos mucho y en esto hay que seguir hasta esta hora, esto de, bueno, seguir intercambiando y seguir aprendiendo. Bueno, vamos a continuar con Lilian Vargas. Adelante Lilian, es una colega. Colega, vecina, bueno, es abogada, mediadora, es máster en resolución de conflictos en empresas familiares, es la directora ejecutiva de FIME, entidad formadora, y la verdad es un placer tenerte acá compartiendo, bueno, toda esta experiencia. Bueno, sos más que reconocida no solamente acá, sino en muchos lados, así que la verdad que para nosotros es un lujo que vos puedas compartir este tiempo en un tema tan importante. Bueno, como son no solamente las empresas, sino que familiares. Creo que tenemos... Hay mucho para aprender, hay mucho para hablar, así que no te quiero sacar más tiempo. Bienvenida. Bueno, muchas gracias, Leo. Nuevamente agradecer la posibilidad de compartir experiencias. Y bueno, en este tema tan... No sé, la verdad, no sé qué adjetivo ponerlo y no. Después voy a charlar con Laura para ver qué adjetivo le pondría. ¿Tan qué? Para hablar desde las emociones. Bueno, cuando Leo me invitó a compartir algún tema de lo que nosotros trabajamos en la Fundación, este fue el primero que a mí me surgió porque es uno que realmente lo vengo trabajando hace un tiempo. Les cuento cómo es que yo comencé a trabajar y a dedicarme a la consulta. Primero a estudiar, a conocer de qué se trata esto de consultoría de empresas de familia. Bueno, yo soy mediadora hace 24 o 5 años, el mismo tiempo que dirijo la Fundación, Instituto de Mediación, que está en Resistencia, y más o menos hace, la verdad que no saqué cálculos antes de venir, como, qué sé yo, 15 años, una cosa así, empezaron a interesarme estas temáticas, pero no había nada. No había bibliografía, no encontraba nada. Entonces es como que yo comencé desde el enfoque sistémico organizacional a leer sobre empresas, sobre, bueno, conflictos familiares. Yo ya venía trabajando, por supuesto, mediación familiar y demás, y armar un proceso propio. Y allá por el año 2011... 2010 comenzó en Argentina un programa del BID que se llevó a cabo en paralelo en Montevideo y acá en la Universidad Siglo XXI en Córdoba sobre capacitación a consultores, formación a consultores de empresas de familias. Entonces se comenzó a hablar de este tema. Bueno, después hubo otras personas también que comenzaron en otros contextos, en universitarios, etcétera, hasta que en el 2012 comienzo a formarme en el Instituto Argentino de Empresas de Familia, que el año que viene cumple 10 años de vida, y realmente fue en el espacio en que yo me sentí más cómoda para poder desarrollarme como consultora. Entonces me formé, me especialicé, bueno, con otros lugares y demás, y ahora soy capacitadora del Instituto Argentino de Empresas de Familia, estoy como directora de la Delegación del Chaco y soy miembro de los consultores, del listado de consultores. Bueno, yo los invito luego a visitar el sitio que es iadef.org para que conozcan un poco más. Pero ¿por qué mi interés, ¿no?, en esto del autoconocimiento que se habló tanto estos días? ¿Por qué mi interés en conocer más de este tipo de conflictos y poder aprender a abordarlos de otra manera? Primero yo y poder, bueno, realizarlo esto como un trabajo con salida laboral. Porque yo pertenezco a 2 empresas familiares con una complejidad muy particular. Una de ellas, la de mi esposo, yo estoy casada con un señor que se casó conmigo en segundas nupcias, que tiene 3 hijos de su primer matrimonio y ya tiene 5 nietos. Su nieto mayor tiene la edad de nuestra hija. Y pertenezco a otra empresa familiar también con una complejidad interesante, que es la de Don Vargas, ese señor que se fue de vacaciones. ¿Escucharon hoy? Bueno, que el cliente se había ido con su plata. Bueno, que es Don Vargas, que es una sociedad anónima, bueno, es un grupo empresario donde mi papá y mi mamá tienen el 50% de las acciones
y el señor Derca y su esposa, Derca falleció en noviembre del año pasado, lamentablemente, así que hoy están sus hijas también como socias, poseen el otro 50% de las acciones, o sea, todo lo que no hay que hacer en una empresa familiar. Además, en casa de herrero, cuchillo de palo y todo lo demás. Entonces, yo ya hace como, no sé, 15, 20 años, comencé a ver la crónica de la muerte anunciada y mi preocupación era cómo evitarla, al menos intentar algo. Cada uno sabe que nadie es profeta en su tierra, pero bueno, algo vamos logrando. Así que bueno, esas fueron mis necesidades, intereses iniciales para poder comenzar a andar este camino de la consultoría de empresas de familia que hoy estoy ejerciendo, además de la mediación, y que bueno, realmente hay mucho por construir, mucho por difundir, por concientizar, y ahora luego les voy a pasar, cuando pase con el PowerPoint, vamos a conocer un poquito más. Bueno, entonces cuando Leo le encantó y me dijo que sí para desarrollar este tema, dije, ¿qué puedo hablar en 20 minutos, media hora? Hay tanto para hablar. Dije, bueno, es un evento de mediadores, voy a contarles mi experiencia como mediadora, darle algún tip para que, poder difundir esto de la posibilidad de una salida laboral a los mediadores más allá de las mediaciones. Y antes de empezar, yo fui, en todas las charlas que estuve escuchando, fui anotando frases o palabras que dijeron cada uno de los que presentaron, que también lo utilizamos en la consultoría de empresas de familia. Porque cuando nosotros, les cuento, cuando nosotros realizamos el trabajo de consultoría, es como una gran y compleja mediación. Que quienes somos mediadores, o sea, los consultores de empresa de familia que somos mediadores, tenemos habilidades y herramientas desarrolladas que aquellos que no son mediadores deben incorporar. Y lo digo deben, porque deben incorporarlas, porque estamos todo el tiempo lidiando con conflictos que tiene la empresa, los miembros de la empresa familiar. Bueno, voy a repetir estas frases que fui leyendo y lo que sí quiero que me digan cuando me falten 5 minutos, no sé quién controla el tiempo acá. ¿Nadie? Pues me quedo 2 horas hablando, no tengo problema. Los que me conocen saben que puedo seguir hasta mañana. Bueno, Laura dijo ayer, habló de tomar decisiones. Después Leandro Malina habló de la empatía, que hoy se volvió a hablar. Raquel habló de la perspectiva de género con el hombre. Yo me siento identificada, siempre hablamos de esto con Raquel, porque ambas compartimos esto de tener un gran hombre a nuestro lado que nos acompaña, nos sostiene y gracias a quienes también podemos desarrollarnos como mujeres en este caso en lo laboral. Alicia, hoy a la mañana, Alicia Millán, habló del arte. Mi maestría es una maestría en artes, en resolución de conflictos, que la estudié en una universidad de artes en Estados Unidos. Así que me encantó la perspectiva de Alicia, porque realmente cuando doy los talleres de comunicación, hablamos del arte, de lo que significa aprender a comunicarnos bien, que es todo un arte. Es todo un arte realmente aprender a comunicarnos, no diría bien, mejor. Mejor o más eficiente y eficazmente. Después, bueno, ayer también en uno de los últimos paneles donde había representantes de 3 poderes, no, de 2 poderes, del Poder Ejecutivo, el Legislativo y de la Universidad, hablaron de políticas públicas y se subrayó en un momento, ya no me acuerdo dónde, de la relevancia o la necesidad también de articularlo con la sociedad civil. No esperemos todo del Estado. Hoy creo que fue en el café con Ale y con Alicia, que hablábamos de, bueno, seamos creativos, que es también lo que promovemos siempre en nuestras capacitaciones. Germán, lo escribí acá, no me acuerdo el apellido, Benche o Bauche, habló de restaurar relaciones, que es lo que todo el tiempo hacemos en empresas de familia también. Valeria habló de la socialización de las problemáticas. Eso también hacemos en las empresas de familia, problemáticas ya sea que exploten o que están tapadas, hay que socializarlas. María José Brits
Brice habló de vulnerabilidad, de las nuevas estructuras familiares, de la transformación de los vínculos, que es otra de las cuestiones que también trabajamos cuando estamos lidiando con los conflictos en empresas de familia. Martín Peckman habló de reconstruir la confianza. Muchas veces, y en la mayoría de los casos, las relaciones en las empresas de familia se dice están rotas, están quebradas, en realidad son disfuncionales y nosotros como consultores tenemos que trabajar cómo reconstruir esa confianza perdida entre algunos miembros de la empresa familiar. Ale habló del etnocentrismo. Con Diego hablaron de los desplazados, de los excluidos, desde el campo social, pero también están presentes en las empresas de familia. También están presentes. Lionel habló de la imparcialidad teniendo en cuenta quién paga, que es todo un tema también, quién nos paga en las empresas de familia y los otros que dicen, vos te pagó o papá o mi hermano mayor o no sé quién. Es otro tema. Laura volvió a hablar ahora a la tarde, habló en su nueva disertación, rescaté lo del autorreconocimiento y gestión de las emociones. Las empresas de familia están atravesadas por emociones fuertísimas que van del amor al odio todo el tiempo. Nosotros tenemos que ayudar también a facilitar esos procesos. Y Alberto habló de comunicación asertiva y de la necesidad que los cambios realmente los incorporemos, que no sea una pose. Y nosotros apuntamos también en las empresas de familia a lograr un cambio positivo, porque si nos contratan es por algo, es porque quieren un cambio. Primero tenemos que saber qué cambio están queriendo y nosotros trabajar coadyuvando ese proceso. Entonces, bueno, en este contexto, brevemente voy a explicar primero para que quede claro para los que todavía no conocen bien qué empresa es considerada familiar. No iba a hacer PowerPoint, pero me arrepentí anoche, lo hice. A ver cómo. Para allá. Ahí está. Bueno, algunos datos estadísticos primero. Entre el 75 y 90% de las empresas en Argentina son familiares. A nivel global, más o menos un 80%. Que le representan y aportan el 50% del Producto Bruto Global de todo el mundo. Y dan empleo a la mayoría de la población. Otra realidad interesante a tener en cuenta es que el 70% más o menos de las empresas familiares no sobreviven en la segunda generación. Y en la tercera generación sobrevive solamente entre un 5 y un 7%. ¿Qué opinan de esos datos? ¿Lo sabían todos? ¿Todos lo sabían? No. Entonces, ¿cuál es nuestro rol desde la consultoría? Modificar estos porcentajes. Que los porcentajes se modifiquen y que las empresas familiares puedan continuar sobreviviendo de manera eficiente y funcional en las sucesivas generaciones. Porque estos porcentajes, estas muertes de empresas familiares, se da en general porque no se trabajó la sucesión del mando, la delegación del poder. Y todo esto, bueno, se analiza y se ve y se diagnostica el perfil del líder, etcétera, y se trabaja con el líder. ¿Y qué es empresa familiar? ¿Cierto que era para allá? ¿Qué es una empresa familiar? Es nada más y nada menos que la conjunción de dos sistemas, el sistema familia y el sistema empresa, que conforman el sistema mayor donde están contenidos, que es el sistema empresa familiar, donde el elemento distintivo de las empresas que no son familiares es el elemento relación, o sea, el parentesco de sangre o político, que genera, como les decía hoy, amores y odios todo el tiempo. ¿Sí o no? En la familia pasa eso. Entonces, ese es el elemento distintivo, sea pequeña, mi pyme, grande. Toyota, por ejemplo, es una empresa familiar. Una empresa familiar. El kiosco de mi vecina es una MIPYME familiar. Con por ahí una menor complejidad, pero también es una empresa familiar. En cada una
digamos, con una cultura determinada, donde además la propiedad tiene que estar en manos de un miembro de la familia, tiene que estar administrado por lo menos por un miembro de la familia también, tiene que estar involucrado en la administración y tiene que estar presente el deseo expreso de continuidad en las sucesivas generaciones. Porque hay veces que los titulares de una empresa deciden venderla antes de, ya en algún momento de su vida, porque los hijos no quieren, por lo que fuere, la venden, la cierran. O sea, tiene que estar el deseo expreso de supervivencia en las futuras generaciones. Entonces, esto cortito son las características o elementos básicos para que una empresa sea considerada familiar. Bueno, esto tiene que mantenerse en un equilibrio, tratando de que este equilibrio sea lo más funcional posible. Y que no nos llamen a los... cierto que es para allá. Que no nos llamen a los consultores cuando este equilibrio está, digamos, colapsando el sistema. Cuando el cambio es tan grande que no va a ser posible lograr la supervivencia del sistema. Bueno, otro dato interesante que me pareció interesante traer es que, bueno, todos los conflictos que se dan en el seno de la familia atraviesan a la empresa familiar. Lo atraviesan. Entonces, a los conflictos propios de cualquier empresa se suman los conflictos propios de la familia. Mayor complejidad. Mayor complejidad. Bueno, volviendo al título que yo les decía, ¿no? El mediador versus consultor de empresas familiares, ¿es versus o no? No, no es versus. Los mediadores podemos dedicarnos también, como les decía antes, a la consultoría de empresa de familia, pero necesitamos formarnos, necesitamos conocer de qué se trata la empresa, cómo son los tipos de relaciones, los tipos de liderazgo, reconocer las fases, etcétera, etcétera, etcétera. Y ¿cuánto voy? ¿Que alguien controló? Me faltan 5, bien. En esto del proceso de abordaje, yo lo asimilo también, como les decía antes, como una gran mediación. Mucho más compleja y que lleva mucho más tiempo. Donde tenemos como 3 fases. Bueno, roles. Me hice la guía porque si no me paso. Hay distintos roles según vamos a poner los 3 juntos, según el tipo de conflictividad por la que estemos atravesando. Cuando son conflictos específicos, disputas de manera aislada, algún tema específico, no sé, hay que construir un edificio nuevo para una sucursal y no se ponen de acuerdo si acá o allá o con qué arquitecto o cuánto van a invertir, mediación. Conflictos estructurales o crónicos más complejos, ya el proceso va a ser también más complejo, como por ejemplo cuando los roles no son claros, cuando no están claras la distribución de los ingresos, lo que suele suceder aún al día de hoy es que los miembros de la familia no saben distinguir los distintos tipos de ingresos que hay en una empresa familiar, ¿cuáles son? Honorarios, salarios y dividendos. ¿Y en qué momento se percibe cada uno? Yo gano tanto, los que trabajan en la empresa, pero no sabe si es dividendo, honorario, salario. Entonces es importante que puedan reconocer esto. Ese es un conflicto también muy constante que se da. Y había uno más que no me sale y no pasa. A ver. Se murió. Ahí está. Y las más complejas aún, que son casos, por ejemplo, de cuando es necesaria una disolución empresarial o una transformación societaria o un cambio de actividad o cuando las nuevas generaciones se tienen que hacer cargo porque muere el líder, el que tomaba todas las decisiones, o tiene una enfermedad repentina y no estaba nadie preparado para esto y era el señor o la señora que decidía todo, que firmaba todos los cheques y de un día para otro no hay quien decida. Que se da mucho en nuestra cultura. En nuestra cultura tenemos, digamos, el estereotipo o el tipo de empresas familiares con líder, patrón de estancia o líder rey o emperador, que se mueren en el caballo, sobre el caballo andando o se mueren sentados en el trono sin haber delegado nada.
o que dicen en algunos casos, sí, esto hay que hacer, pero nunca se hace. Y es la persona que decide casi todo y no ha entrenado a su gerente, a sus directivos y a sus gerentes, no los ha entrenado para decidir y no saben decidir. Eso se da mucho en nuestra cultura. Bueno, cuestiones que tenemos que tener en cuenta como consultores es cuándo vamos a llegar. ¿Cómo hago? ¿Yo golpeo la puerta y les digo, señor, yo soy consultora de empresas de familia? No. Pero sí lo puedo hacer en un entorno con amigos, con conocidos, con gente que yo conozco que tiene alguna problemática, por eso nosotros estamos difundiendo muchísimo. ¿Cómo entrar? Va a ser de una manera si me llama ese líder. Si me llama ese líder, bingo. Súper bingo, porque quiere decir que esta persona realmente está reconociendo ya la necesidad. No tengo que concientizarlo de esta situación. Pero los que llaman mucho son las segundas generaciones. Hablo de una primera generación en el orden de los 60 y pico largo y 70. Los 50 y pico largo y 60 y pico son más, están más abiertos a la delegación del mando y por supuesto los más jóvenes también. Los más jóvenes, los empresarios más jóvenes son los que ya nos convocan como ya comenzar ya a entrenar a todos. ¿Ya estoy? Bueno, sigo. Bueno, entonces desde un enfoque, yo hablo de fases que en realidad es súper sistémico, ¿no? Pero lo voy a explicar rápidamente. El proceso de facilitación o consultoría en empresa de familia tiene como una etapa previa organizacional, pero que es mutable, cambia todo el tiempo. Donde es importante primero el diagnóstico previo. Me llaman porque necesitan porque ahora se habla del protocolo familiar, pero no todos saben qué es el protocolo familiar ni para qué sirve. Entonces, lo primero es sí, queremos un protocolo familiar. Muchas empresas lo tienen, lo guardaron en el cajón y nunca más lo abrieron, que es otro error también. O necesitamos poder organizarnos porque mi hermano se incorporó, vino de la facultad, o el otro se quiere ir, o mi hermana quiere ir a bailar a no sé dónde, o el hijo más chico quiere ir un año sabático en Tailandia, no sé, lo que sea. Entonces, en la etapa organizacional nosotros debemos realizar un diagnóstico previo de la situación problemática o de la situación, cómo es el sistema de resolución de conflictos de esa organización y qué necesidades tienen, qué necesidades no cubiertas, digamos, más allá de las que ellos ya han reconocido. Para lo cual realizamos reuniones privadas y reuniones conjuntas. Nosotros realizamos nuestro diagnóstico, hacemos la propuesta de trabajo, si es aceptada, se realizan reuniones conjuntas e individuales, se pacta previamente todo lo temporo-espacial y se realizan y se... ¿Ya estoy? Bueno, me apuro, me apuro. Y se van haciendo una agenda de temas, agenda de temas y necesidades. Voy a avanzar con otra cosa que es importante tenerlo. Agenda de temas y necesidades, que muchas tal vez no eran conscientes y van surgiendo y trabajamos juntos esta agenda en reuniones conjuntas y reuniones privadas, donde los temas en general que trabajamos son delegación del mando, organización impuesta en funcionamiento de órganos de gobierno, tanto en la empresa como en la familia, los acuerdos de familia que hay que realizar, el diseño y acuerdo y construcción del protocolo familiar y su aplicación, acordar un sistema de construcción de consensos dentro de la empresa, la clarificación y redistribución de roles, funciones, lo que les dije antes, distribución de ingresos, salarios, honorarios. En esto de la puesta en funcionamiento de los órganos de gobierno, les cuento que las empresas no saben reunirse. No lo digo como crítica, sino como realidad. Se reúnen y en una misma reunión hablan de cuestiones de socios, de cuestiones de familia, de cuestiones de directorio, de cuestiones de gerencia, de cuestiones de compra, de ventas. Entonces hay que comenzar a ordenarse. Como consultores, nosotros los entrenamos en ese sentido. En la etapa transformacional que se va dando al mismo tiempo, digamos, vamos todo el tiempo volviendo a la reorganización, en base a las necesidades o a los cambios que van surgiendo. Y cuando nosotros vemos que hemos terminado nuestra labor,
que ya está el protocolo, que se implementó, que los órganos de gobierno están funcionando. Es importante poder hacer el seguimiento porque está la tendencia de volver. No es posible que, o sea, no es posible imaginar que en un año de trabajo hayan incorporado todos los cambios que necesitaban, actitudinales, que sean todos felices, se lleven divinamente y demás. Otra de las tareas que como consultores hacemos también durante la consultoría es entrenamiento, sobre todo en habilidades comunicacionales, que es una de las debilidades que tienen las empresas. Entonces, apuntamos como cierre a nosotros, la empresa familiar está conformada por todos los miembros de la familia, sea que trabajen o no en la misma, sean o no propietarios de la misma, ya sean parientes por parentesco de sangre o políticos. Apuntamos a transformar a la empresa familiar en familia empresaria y para lograr su profesionalización. ¿Qué quiere decir esto? Primero, profesionalizar a la familia, educar a la familia para reconocer qué es su empresa y la responsabilidad de cada uno, porque cuando una persona muere el titular y los herederos son propietarios de un capital millonario, es fantástico, ¿sí o no? Pero eso genera derechos y obligaciones. Que a veces de un día para otro me entero que había sido que la empresa tenía una deuda millonaria que hay que pagar, que había impuestos que no se pagaron, que rayaron lo delictivo, bla, bla, bla. Y apuntamos a profesionalizar a la empresa, que es capacitar al personal, reorganizar los distintos sectores si es necesario, contratar gente especializada, etcétera, y para poder llegar a profesionalizar también a quienes detentan cargos específicos. Por ejemplo, yo soy directora suplente en la empresa de Don Vargas, pero soy directora suplente y mi mamá es directora titular. ¿Cómo ejercen su cargo? Vieja, llama a mi papá por teléfono. Vieja, ahí va la escribana, firma el libro. Eso se tiene que terminar en la segunda generación. Y la escribana, que es mi amiga, me llama, che, Lilian, te estoy mandando el libro para que firmes ahí porque hay unas actas que vos como suplente también tenés que firmar. Eso se tiene que terminar en la segunda generación. Digo en la segunda, de las primeras que ya vienen hace mucho, pero las primeras que están comenzando, que están con ganas de cambiar, ya lo pueden hacer. Ya lo pueden hacer. Bueno, es un proceso complejo, necesita tiempo, bla, 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 lo terminamos. ¿Es posible que logremos el éxito como consultores de empresa de familia? Pero pregunto antes, ¿cuál sería nuestro éxito? Lograr la continuidad. O no, si deciden que no. Estoy haciendo una consultoría ahora donde se trabajó ya la delegación del mando, de la titular, etcétera, y ahora una de las socias dijo, yo la verdad que en este año de trabajo me di cuenta que no quiero ser socia de la empresa. Entonces, el éxito dependerá de lo que cada uno quiera. Yo me consideraría o me considero exitosa como consultora si logro cubrir las necesidades de mis clientes. Así que bueno, todo esto implica un cambio y creo que el cambio y el éxito son posibles. ¿Cómo lo podemos lograr? Estudiando, perfeccionándonos, evaluando, trabajando actitudes, etcétera.